preparados para la guerra. Amados hermanos, amados amigos que me están escuchando, ministros de Dios, siempre nos tomamos bien en serio esa palabra que Dios va a llevar a un lugar. Y es un compromiso ministrar y predicar estos temas que son muy conocidos, porque mucho se ha hablado del Valle de los Huesos Secos. Se ha predicado mucho. Yo creo que es uno de los mensajes más conocidos. Es más, si usted le pregunta a alguien, ¿has leído Ezequiel? Estoy seguro que le va a dar dos referencias. O le va a hablar de la atalaya o le va a hablar del Valle de los Huesos Secos. Pero yo creo que el de los Huesos Secos supera el de los atalayas. Es más conocido. Lo primero que me llama la atención, amados hermanos, de esta lectura que hemos tenido, es que a primera vista nadie quiere que le llamen o lo comparen con un valle de huesos secos. Nadie, ni yo mismo. Yo cuando leía esto antes, que no entendía lo que había aquí, cuando no tenía la revelación de lo que había aquí, porque una cosa es leer y otra cosa es tener la revelación de lo que tú estás leyendo. Y yo he entendido, mis amados hermanos, una cosa impresionante en esta lectura, y es que el que comienza, amados hermanos, a tener un trato con el profeta de Dios es el mismo Jehová de los ejércitos, y está llevando a Ezequiel a un lugar para que vea algo que a simple vista, cuando usted lo ve a simple vista, usted se da cuenta de que este profeta se queda impresionado. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Está en una letra mayúscula, espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Dios, está hablando del que todo lo puede, está hablando del Espíritu que es el que está ahora mismo operando en la iglesia, es el que está trabajando con cada uno de nosotros. Así que cuando alguien hoy estaba aquí ministrando, yo creo que fue la adoradora que estaba hablando, yo sentí un corrientazo muy fuerte, mi hermano, cuando ella soltó una palabra que me confirmaba el mensaje. Ella decía que en Génesis capítulo 1 verso 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo no sé cuántos estaban pendientes, porque hay gente que está en el culto, hermano, y la mente de ellos está en otro lado. El cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lado. Pero yo no sé, hay un tipo de personas que cuando venimos a un lugar parecemos un radar espiritual. Estamos esperando que el Espíritu de Dios dé una mínima señal y enseguida uno se conecta con un wifi. Uno dice: esto es conmigo, esto es de parte de Dios, esto es Dios hablando. Y cuando ella decía que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu me decía: así también estaba el Espíritu en el valle de los huesos secos. Se estaba moviendo lo profético, se estaba moviendo algo, porque estaba a punto de ocurrir algo de parte de Dios. Estaba a punto el Espíritu de Dios de hacer algo. Estaba a punto el Espíritu de Dios de darle vida a lo que no tenía vida. El Espíritu de Dios estaba a punto de empezar a crear de nuevo. Alguien cree que la creación terminó en Génesis, pero en el valle de los huesos secos Dios levanta algo fuerte de lo que estaba en ese lugar. Y es que yo analizo algo aquí, y yo le hablé de ADN. Amados hermanos, literalmente hoy vamos a hacer una prueba de ADN. Diga conmigo: una prueba de ADN. Los que saben un poco qué se trata el ADN. El ADN puede ser tomado de un hueso de alguien, de una persona, de un animal, y eso va a un estudio. Nosotros, los que un poquito hemos leído sobre esto, arroja una prueba de ADN, arroja a quién pertenecía ese hueso, y a través de muchos análisis se hace una recreación, una recomposición de todos los nutrientes de la cadena de ADN, y se arroja una exactitud a quién pertenecía ese hueso. Así es un hueso muy pequeño, puede ser un diente, un pedazo de hueso, puede ser un pequeño hueso de alguien. Si ese hueso lo consiguen en un lugar y lo llevan y le hacen las experticias correspondientes, si ese hueso le hacen los análisis que determinan al final un resultado, te van a decir hasta de quién era el muerto, cómo se llamaba el muerto, dónde vivía el muerto, cuánto tiempo tiene el muerto que murió, quién lo mató,
Dios y empiezan a investigar tantas cosas y al final se sabe por una prueba de ADN a quién pertenecía ese hueso y se logra esclarecer un caso, se logra esclarecer a quién pertenecía. Ahora imagínese usted si la ciencia médica, si la ciencia biológica, si la policía científica puede determinar a través de un pequeño hueso a quién pertenecía ese hueso. Imagínese usted lo poderoso que es nuestro Dios y lo poderoso que es el Espíritu Santo para darnos revelación, para guiarnos y para decirnos a quién pertenecía esos huesos, porque hoy vamos a meternos en el ADN de estos huesos. Hoy vamos a ver a quién pertenecían estos huesos. Hoy el Espíritu de Dios nos va a llevar a analizar a quién pertenecía cada uno de estos huesos. Oh Dios mío, esto está fuerte. Una de las cosas que empiezo a analizar en esta palabra es que dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle. Nótese, un valle. Diga conmigo, un valle. Un valle. Y cuando yo veo al final, porque me tengo que ir al final para que usted me pueda entender la revelación, cuando ya están restaurados, estoy haciendo, amados hermanos, un análisis al principio y estoy haciendo un análisis al final para que usted me pueda entender, para poder desarrollar el mensaje. Tengo que irme al verso 10. Cuando usted ve el resultado de lo que está haciendo Dios a través de Ezequiel, en el verso 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Nótese que era lo que estaba de pie: un ejército grande en extremo. Diga conmigo, un ejército. Cuando yo leía esto, yo puedo entender que estos huesos que estaban tirados en el valle donde llevaron a Ezequiel, ese valle no era cualquier valle, era un valle donde se reunían los ejércitos a pelear guerra. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que en un valle peleó Abraham con los 3 reyes que le tocó defender a Lot. Si usted se da cuenta, en un valle en donde se va a pelear el final, la guerra de Armagedón. Si usted se da cuenta donde David mató a Goliat, lo mató en un valle. Si usted se da cuenta a donde Israel peleaba las grandes batallas, en un valle. Si usted se da cuenta donde Gedeón peleó una batalla, fue en un valle. Donde fue que ganó Josafat la guerra, en un valle. Donde pelearon todos los ejércitos importantes en la Biblia, en un valle. ¿Por qué? Porque el valle tiene características. El valle es un lugar plano. Por lo general hay una montaña o una colina y del otro lado está una colina. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que allí estaba David y de aquel lado estaba Goliat. El ejército de los filisteos estaba de un lado y de este lado estaba el ejército de Israel. Y en el valle es donde salía la comitiva mayor y el rey, y ellos venían y se acercaban unos a otros para negociar y pedían la rendición. Decía: ríndete, porque si no te voy a acabar, esas son mis condiciones. Y el otro hablaba también y decía: no me voy a rendir. Tú quieres pelear, bueno, vamos a pelear. Alista tu ejército, alístalo. Yo no me rindo, yo tampoco. Y eso era un enfrentamiento verbal, pero ahí no se tocaba. El ejército de allá se retiraba hacia aquel lugar y el que estaba de este lado se retiraba hacia este lugar, y se preparaban las líneas de batalla, se preparaban listos para una guerra. Y luego era que venía la trompeta que indicaba cuando comenzaba la guerra, y los dos ejércitos se venían en el valle hacia adelante y se enfrentaban y peleaban sus grandes batallas. Así que cuando yo estoy viendo el valle de los huesos secos de Ezequiel, hay gente que ve esos valles de los huesos secos y nadie se quiere parecer a un hueso seco, pero cuando yo veo ahí, yo veo que esos huesos están allí porque pertenecían a un ejército. La Biblia me dice a mí que era un ejército el que se puso de pie. Quiere decir que fue un ejército el que peleó ahí también. Fue un ejército el que peleó una batalla en el mismo lugar. A su nombre. Ahora usted dirá: ¿pero por qué estaban allí muertos? ¿Por qué estuvieron
pararse en ese lugar. Hay muchas cosas que podemos pensar, pero cuando usted analiza desde el punto de vista de la guerra, usted se da cuenta que la gente tenía ciertas leyes. ¿Cuáles eran esas leyes? Que el que iba a una guerra tenía que morir en el campo de batalla. Cuando alguien salía huyendo y se escapaba de la guerra, los mismos soldados de su ejército lo mataban. Si alguien llegaba a la ciudad limpiecito y escapó, esa persona era considerada un cobarde. Por eso es que Gedeón, cuando le toca enfrentar a los madianitas, Dios le dice: son muchos para yo entregarte la victoria. Nótese, son muchos. Anda y manda a pregonar y dile que el que tenga miedo que se vaya. Dígale que tiene a su lado: no tenga miedo. No tenga miedo. Hermano, cuando él da el anuncio que el que tiene miedo que se vaya, esa misma noche se fueron más de 20,000 hombres que estaban alistados para la guerra. Por eso es que la Biblia nos habla a nosotros, amados hermanos, de los valientes. Por eso es que los que caminaban con David eran valientes. No todo el que va a una guerra es valiente, sino que hay gente que está listado para la guerra, pero en la primera oportunidad que tiene salen corriendo. Solamente están esperando que le diga: si tiene miedo, anda, vete. Le dijeron de noche: madrugue, que se vaya. Mire, amados hermanos, cuando yo veo esto, yo analizo el pensamiento de una guerra. Hay gente que van a la guerra porque es obligatorio, pero si fuera por ellos no van. Si fuera por ellos se escapa. Si fuera por ellos no participa. Si fuera por ellos se van corriendo, porque esta gente estaba ahí para una guerra. Pero cuando le dijeron que el que tenga miedo que se vaya, eso me dice a mí que los que se fueron tenían miedo, estaban asustados, estaban acobardados. Y Dios no puede trabajar con gente con miedo. Dios no le puede entregar victoria a gente con miedo. Dios no puede entregar victoria a gente que camina en temor, que camina en miedo. Porque David, Dios le da la victoria. ¿Qué decía David? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Y David dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabe quién está hablando? Un guerrero que no le tiene miedo al diablo, no le tiene miedo a las circunstancias, no le tiene miedo a Satanás, a los demonios, no le tiene miedo a brujos. Por eso cuando yo hablé de un ejército preparado para la guerra, le estoy hablando a un ejército que no tiene miedo, a un ejército que no está esperando que le den una orden de que se vaya corriendo, que tiene que ser gente de guerra, gente que Dios prepare para el gran avivamiento en Venezuela. Sabe que se te va a levantar guerra, porque el ungido siempre es perseguido. El que Dios usa, se le levanta el diablo. El que Dios está levantando, a ese se le levanta guerra. Por eso los guerreros de este tiempo tienen que ser gente con ADN de guerrero, con ADN de avivamiento, gente preparado para una guerra, que no van a correr cuando tengan la primera oportunidad. Gente que no salgan corriendo en la primera oportunidad que les toque. Usted ha escuchado, pastores: pastor, yo estoy con usted hasta el fin del mundo. Pastor, usted es mi pastor y nada me faltará. Pastor, usted es mi amigo, usted es mi hermano. Hermano, cuando le vino la primera prueba, fueron los primeros en meterle una puñalada al pastor, o fueron los primeros en irse corriendo, fueron los primeros en abandonar el barco, fueron los primeros en salir corriendo. En la primera oportunidad. Usted sabe qué está pasando ahorita. Gente de ministerio que Dios lo ha llamado para cosas grandes, y estaban predicando de un gran avivamiento en Venezuela, estaban predicando de que Dios iba a levantar el país, pero en la primera oportunidad que lo llamaron y le dijeron: vente para Brasil, que aquí hay arroz, aquí hay habichuela, aquí caraota, vente, que aquí hay salchicha. Se fueron corriendo y dejaron el ministerio, dejaron el trabajo de Dios, dejaron, ay Dios mío, dejaron el llamado del avivamiento. Se fueron corriendo. La gente de Gedeón tenía miedo. Un hombre y una mujer que fue llamada a cosas grandes no debe temer que va a comer, porque tiene un proveedor. Así que si alguien me dice a mí: no, yo me fui del país porque estaba pasando hambre, no tenía para comer, usted no cree en un Cristo vivo.
Porque el mismo Dios que le dio de comer a 3 millones en el desierto de Israel es el mismo Dios que está ahorita supliéndole a la iglesia, supliéndole al pueblo, supliéndole a los ministerios, supliéndole a los que son de Él. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Así que la Biblia está llena de cobardes que no enfrentaron guerras. Usted sabe que cuando el tiempo de Saúl, una de las cosas que hizo desfallecer a Saúl fue por culpa de los cobardes. Vean, por eso el hombre de Dios que fue llamado por Dios tiene que saber resistir y no tiene que poner la mirada en el que se va, sino en el que viene, y tiene que pararse firme. Porque ahorita hay ministerios que están dejando solo a los pastores. Pum, yo me voy, pum, yo me voy, pum, yo me voy. ¿Y qué pasó con Saúl? Samuel le dice, quédate ahí 7 días hasta que yo venga para hacer la ofrenda de paz. Pasaron los 6 días, llegó el 7. Y cuando él ve que la gente está desertando, porque los hombres de guerra estaban desertando, el desesperado vino a hacer ofrenda de paz. Cuando no le tocaba hacer esa función, cuando Samuel llega, le dice, ¿qué has hecho, Saúl? Locamente has hecho. ¿Por qué hiciste eso? En la respuesta que le da es porque el pueblo estaba desertando y tuve miedo. Quiere decir que el rey estaba poniéndole confianza en los hombres que tenía a su lado y no en el Dios que lo había llamado a él para ser rey. Un ministerio no puede poner la mirada en los que están al lado de él. Tiene que poner la mirada en el que está allá arriba, en el que lo llamó, en el que lo marcó, en el que confió en él para que llevara adelante una guerra determinada en su vida. Usted ve que David es diferente. Saúl confiaba en los que estaban a su lado. Saúl estaba confiando en que si la gente se iba, se caía el ministerio. Si se iba un par de gente, el ministerio se iba a caer o se iba a detener lo que Dios estaba haciendo. Amados hermanos, cuando tú pones la mirada en el que te llamó, pueda que se vayan algunos, porque allá está en la Biblia. Por algo en la Biblia está que se fueron del lado de Saúl. Pero cuando ellos llegaron, dijeron, rey, estoy contigo, soy tu guerrero, para donde tú vayas yo iré, yo soy tu escudero. Pero cuando la cosa se pone difícil, ahí es donde se ve de qué ADN está hecho el guerrero. ¿Usted sabe para qué sirvió el proceso de Venezuela? Para saber de qué ADN estaban hechos los ministerios. Porque muchos ministerios, avivamiento, ministerio de gloria, ministerio del poder de Dios, ministerio, no, mire unos nombres. ¿Sabe que los nombres que uno le pone a las iglesias son extravagantes para exaltar la grandeza de Dios? Pero en la realidad se midió realmente qué es lo que había en los huesos de cada hombre y cada mujer de Dios. Por eso cuando yo voy al libro de Ezequiel y yo estoy viendo lo que está pasando aquí, yo me di cuenta que estos huesos quedaron allí porque los que eran dueños de esos huesos tuvieron peleando una guerra hasta el último suspiro de sus vidas. Ellos murieron en el campo de batalla. Ese valle de huesos secos es el proceso que le toca vivir a todo hombre y toda mujer de Dios. Todo ministerio pasa por ese valle. Todos pasamos por allí. Por eso David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque en el valle es donde se pelean guerras y en esos valles es donde opera el espíritu de la muerte. Valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. ¿Qué está diciendo David? Mire, yo creo que David no tenía en quién apoyarse. Yo voy a imaginarme algo aquí. ¿Me dan permiso de imaginarme algo? Porque tenemos una imaginación. Yo me imagino a David. Él tenía que darle aliento a su guerrero, pero ¿quién le daba aliento a David? ¿Quién le daba aliento a David? Entonces David, como no tenía nadie que le diera una palabra, porque él era el rey, él se ponía a cantar para él mismo, darse aliento. Y entonces aquí, inspirado por el Espíritu, decía, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado, aunque un ejército acampe contra mí. Yo estaré confiado. Hay alguien que tiene que darse aliento a sí mismo. Háblalo tú. Si nadie te ha dado una palabra, dilo tú. Habla, pastor. Aliéntate tú mismo, porque Dios estará contigo a través de
A veces no hay nadie que nos dé una palabra, nos la damos nosotros mismos. Yo veo a David, que David está constantemente: Jehová estará conmigo, Dios estará conmigo como poderoso gigante, aunque un ejército. Y empieza a nombrar una serie de cosas que usted se da cuenta que David vivía en guerra. Por eso este ejército, cuando está peleando en un valle, empiezan a pelear hasta dar su vida. Esto habla de la fidelidad de los huesos que estaban allí. Por eso yo le hablé del ADN de los huesos, porque esos huesos, haciéndole una experticia de ADN, me están diciendo que estuvieron allí para una guerra. Me están diciendo allí que los que tenían esos huesos eran gente de guerra. Esos huesos me están diciendo a mí en el ADN que eran gente fieles, que eran gente entregada, que eran gente comprometida, y que eran gente que estaban dispuestos a dar su vida por la causa que los tenía reunidos en ese lugar. Si no, esos huesos los hubiesen encontrado en los montes, en la montaña, en las cuevas, en los ríos, debajo de una piedra. Pero estos huesos no fueron encontrados en una cueva escondidos, fueron encontrados en el campo de batalla, en el campo de guerra, en el campo donde se pelea la grande guerra y las grandes batallas. Cuando yo examino todas esas cualidades, es donde yo digo: Dios mío, si este ADN arroja esto, siendo Dios, siendo el que todo lo sabe, siendo el que todo lo ve, usted se da cuenta, amados hermanos, que realmente lo que Dios quiere hablarle a Ezequiel en la revelación es que los huesos serán restaurados. Y me habla de un tiempo, porque cuando dice aquí que los huesos estaban secos en gran manera, aproximadamente, para un cuerpo descomponerse totalmente, lleva aproximadamente 2 años. Cuando comienza un cuerpo a descomponerse, viene lo primero, lo que se llama rigor mortis, que es la rigidez que agarra un cuerpo después de la muerte. Y eso dura aproximadamente unas 2-3 horas, una primera rigidez, y después de allí el cuerpo vuelve nuevamente a ponerse suave, y pasadas esas 2 horas se empieza a poner en lo que yo le he dicho rigor mortis. Es un término médico, porque ahí viene la rigidez final, cómo va a quedar el cuerpo, y ahí viene una descomposición que es degenerativa. Como es degenerativa, lo primero que es afectado es la piel por las bacterias que tiene. Luego de allí la carne se empieza a descomponer. Después de allí los tendones, que son más internos, y lo que es la parte de los tendones y los ligamentos, que son los que mantienen a los huesos unidos, son los que se empiezan a deteriorar de último y son los que duran más. Pero luego de allí es que se empiezan a acercar los huesos. Pero aunque un hueso esté seco por fuera, por dentro hay algo que es una membrana, es algo que uno llama el tuétano de los huesos. Es lo último en descomponerse internamente dentro de un hueso. Ahora, usted piensa: oye, pastor, ¿por qué usted está diciendo todas estas cosas? Porque en estos huesos que nosotros estamos mirando, amados hermanos, dice la Biblia que eran secos en gran manera. Seco quiere decir que fue un proceso de años, un proceso de descomposición progresivo que llevó muchos años. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay procesos que llevan años. El proceso de Venezuela, hermano, no es de un día, es un proceso que tiene ya aproximadamente 10, 12, 14 años. Y hay gente que le ha preguntado a Dios: Señor, ¿hasta cuándo este proceso? Porque pareciera que los huesos de Venezuela ya están secos en gran manera, pero si están secos, están preparados para una intervención divina, están preparados para que una palabra profética se manifieste en su vida, están preparados para que el Dios que restaura empiece a levantar, para que el Dios que restaura empiece a levantar, para que el Dios que restaura empiece a levantar. Aquí me meto yo en el pensamiento de Dios. Si yo necesito
garantiza de que lo que se cree a partir de ese ADN tenga la misma constitución de los huesos o del ADN original. Porque si agarran el ADN de un cobarde y usted lo recrea o lo restaura como iba a ser Dios, cuando esté restaurado, ¿qué va a tener en la mano? Un cobarde. Si se restaura el ADN o los huesos de alguien que nunca ha enfrentado una guerra, lo que va a tener es restaurado una persona que no tiene experiencia en guerra. Así que Dios se asegura de tener un producto final, y por eso Él va directamente a buscar los huesos donde había un material genético que le servía a Él para el propósito de lo que Él quería lograr. Si se va a clonar un dinosaurio, cuando usted saque ese hueso, ¿qué sale? Un dinosaurio. Si un hueso de un perro, arroja un perro. Pero si yo estoy buscando recrear o preparar para mí un ejército de guerreros, yo tengo que buscar el ADN de un guerrero. No, aquí la gente no está aquí. Esto es para que yo diga, eso es conmigo. Eso es para mí. Por eso es que Dios le dice a Ezequiel, y es el que lo lleva. Nótese que Ezequiel no elige dónde ir. Está hablando Dios de la palabra, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. No fue Ezequiel que fue, ¿quién lo llevó? El Espíritu lo llevó al lugar correcto. Dios le está diciendo, voy a levantar un ejército de guerreros, pero necesito tu boca. Necesito que profetices. Necesito que tu ministerio profético se active en este tiempo. Y le está diciendo, pero ya va, tú no vas a profetizar sobre cualquier hueso. Tú no vas a profetizar sobre cualquier cementerio. Tú no vas a profetizar sobre cualquier valle. Yo te voy a llevar a donde que tú vas a soltar esa profecía. Por eso cuando se habla de avivamiento, no es donde cualquiera profetice. Es donde Dios dijo que iba a haber un avivamiento. Es ahí donde va a haber. Y eso se llama Venezuela. Venezuela, 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 Venezuela. ¿Alguien puede creer eso? Yo he escuchado de avivamiento. No, que hay un avivamiento en República Dominicana, que un avivamiento por acá, que un avivamiento en Estados Unidos. Por ahí salió uno en Apurri en estos días, unos jóvenes en una capilla adorando, y todo el mundo siguió eso a nivel mundial, hasta yo mismo. Oye, cuando a mí me hablan de avivamiento, yo estoy observando eso. Y cuando me dijeron, tienen chance hasta mañana a las 5 de la tarde para cerrar eso, ya de ahí no tienen más permiso. Mucha gente estaba pensando en otras cosas, pero yo dije esto: si este avivamiento es del Espíritu, nadie lo va a poder detener. Porque estos jóvenes los sacan de la capilla y adoran a Dios en la calle, y ahí se va a manifestar Dios. Y si se van para otra iglesia, el avivamiento va a esa iglesia, y donde se pare, ahí va a seguir el avivamiento. Escucha esto: llegaron las 5 de la tarde y se acabó el avivamiento, y eso se apagó. Y todo el mundo quedó observando qué pasó con el avivamiento. ¿Usted cree que un avivamiento del Espíritu lo puede apagar un rector de una universidad? ¿Lo puede apagar un gobierno? ¿Lo puede apagar un fiscal? ¿Lo puede apagar un rector, un director o alguien? No, no, mi hermano. Para mí, ese William Toro, me disculpan mis opiniones personales en medio del mensaje. Estos muchachitos les faltó ADN, les faltó pantalones, porque si Dios nos da un avivamiento, yo me levanto y digo, esto no se va a acabar, esto no se va a acabar, esto no se va a acabar, porque esto es el Espíritu, esto es el Espíritu. Por eso que Dios para un avivamiento necesita gente de guerra, necesita gente de guerra, necesita gente de guerra, necesita gente de guerra, gente que no le tenga miedo al diablo, gente que nadie lo mande a callar, gente que no lo mande a meter
eso es que no es cualquiera que tiene un ADN de guerrero y un ADN de avivamiento. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos la gente está bien, la gente gana, la gente vive, la gente está, hermano, el mejor país del mundo. Vea, nótese el contraste. El mejor país del mundo es Estados Unidos. Y Venezuela está contado entre los peores países del mundo ahora mismo. Pero usted cree que aquí se levanta un avivamiento. Voy a poner el ejemplo acá, porque acá donde Dios está soltando la palabra. Upata. Dios mío, por allá montado un cerrito por allá arriba. Se prendió una gloria en un aniversario allí. Wow, eso fue sobrenatural. Y esa gente siguió el aniversario. Eso es una gloria que se metió ahí. ¿Usted cree que después de todo lo que hemos vivido los venezolanos, que venga el Espíritu de Dios con poder a desatar un avivamiento en Venezuela, va a venir un rector a decirnos a nosotros que apague eso? Cuando tenemos años orando, hermano, la iglesia de Cristo en toda Venezuela, pastores que están orando por un avivamiento en la nación. Nosotros estamos sedientos de un gran avivamiento. A nosotros no nos va para policía, no nos va para nada. Eso fue lo que pasó con Pablo, con Silas, con los apóstoles. Ellos lo metieron preso, Sanedrín, y le dijeron: no prediquen más en ese nombre, con esa condición le vamos a soltar. Y ellos, yo no sé qué hicieron, pero cuando salieron, siguieron predicando, siguieron hablando de Cristo, siguieron en avivamiento, siguieron glorificando a Dios, siguieron adelante. ¿Por qué? Porque tenían ADN de guerrero, porque tenían ADN de avivamiento en sus vidas. A ellos les prohibieron hablar de Cristo. Por eso, el que está al frente de un avivamiento, de un mover del Espíritu, no puede ser una persona blandengue que le tenga miedo a cualquier cosita allí. Tiene que ser gente de guerra. Por eso Dios habló hoy de un ADN de guerra. Por eso Dios habló hoy de un ADN de avivamiento. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al pastor que viene llegando allí. Usted viene por su porción hoy también. Gloria a Dios. Amados hermanos, usted analice los avivamientos de la Biblia, que cuando una persona va a levantar un avivamiento va a tener guerra. ¿Usted cree que se levantó un avivamiento y las tinieblas se van a quedar quietas? No. ¿Usted cree que las tinieblas van a dejar que el avivamiento corra? A los apóstoles le dieron una paliza, lo golpearon, lo encarcelaron, lo metieron en la cárcel más profunda. Y ahí estaban en avivamiento, porque alguien que ha sido golpeado se pone a llorar, se lamenta, dice: no predico más, suelta la Biblia, suelta el ministerio. Toda esa gente que usted ve que se van de las iglesias, hermano, Dios bendiga a los que pasan por prueba y batalla. Pero yo le voy a decir algo: no es todo el mundo el que soporta una prueba, no es todo el mundo que soporta una batalla. Ellos tenían una decisión: o me callo o sigo predicando a Cristo, o me detengo y obedezco. Vea, por eso es que ahí mismo, hablando de eso, es que dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una palabra que la gente la saca de contexto para desobedecer a los pastores. No, yo me guío por lo que Dios me diga. Pero si vamos al contexto bíblico, está hablando de personas que le están prohibiendo predicar de Cristo. Prohibiendo, no hable más de Cristo. Por eso cuando hablamos de este avivamiento de Asbury en Estados Unidos, en Kentucky, por allá, usted se da cuenta de que simplemente le dijeron no, y esto se acabó. Y eso se disolvió totalmente, hermano. Eso se detuvo. Cuando yo veo eso, yo digo: no, Señor, aquí falta algo más. Esto no puede estar un avivamiento en manos de unos muchachitos. Esto tiene que estar en manos de guerreros, gente que va a aguantar piedra, gente que va a aguantar palo, gente que va a aguantar puñalada, porque se te va a levantar el diablo. La gente cree que un avivamiento es que todo el mundo te va a aplaudir, hermano. Los demonios van a crujir los dientes cuando ven la gloria de Dios manifestada en una vida. Van a buscar de matarte, van a buscar de asesinarte, van a buscar de destruirte ministerialmente, te van a sembrar evidencia, te van a poner, hermano, cosas de trampa, se te va a levantar maligno, enemigo, vas a
tener altares de brujería, hechicería, la montaña de Sorte trabajando contra ti. Pero ¿quién persevera? Alguien de guerra, alguien de avivamiento, alguien con ADN guerrero, alguien que no corre, alguien que no luce, alguien que pelea la batalla. Dios mío, yo nunca había visto estos huesos tan en un nivel poderoso. Huesos secos. Por eso yo le hablaba al principio que estos huesos secos siempre yo los he visto exhortando. Huesos secos, no dice gloria a Dios. Huesos secos, te falta orar. Huesos secos, te está muriendo. Huesos secos, levántate. Pero hoy yo le estoy hablando a otro tipo de huesos. Hoy yo le estoy hablando a gente con ADN de guerra. Hoy la gente dice, yo soy parte de ese ejército. Yo soy parte de esos guerreros. Yo soy parte de los que pelean la guerra, pelean la batalla. Es donde puedo entender algunas cosas importantes. Dios levanta a Ezequiel y lo dirige a dónde va a llevar o dónde se va a efectuar ese gran avivamiento. Porque si usted examina lo que había allí, avivamiento significa reavivar o volver a dar vida. Y cuando esos huesos están tirados allí, Dios está preparando al profeta Ezequiel y lo está llevando en el espíritu para un gran avivamiento. Es lo que está ocurriendo en ese valle. Ese valle tiene que haber llamado la atención de Dios. En ese valle corrieron lágrimas. En ese valle corrió sangre. En ese valle quedó la dignidad de los guerreros que estaban allí. Tanto así que impactan a Dios. Hermano, estaban en el corazón de Dios. Aunque estaban allí por un tiempo, pero cuando Dios dice llegó el momento de un avivamiento, Dios no se va para cualquier parte. Ahora, la pregunta sería esta: ¿será que en el tiempo de Ezequiel había ejército en Israel o no había? Sí había. Ezequiel es uno de los profetas que Dios levanta, amados hermanos, en el último tiempo, antes de la deportación, y le toca vivir en exilio. Pero ahí estaba, amado hermano, un ejército de la nación de Israel. Desde el tiempo de Saúl, que Israel se constituye como nación, hay un ejército oficial. Y como guerreros que se levantaban desde los jueces, desde Gedeón había ejército. Si usted se da cuenta, ya en Gedeón, cuando levanta un ejército que Dios le dice al que tiene miedo que se vaya, esa gente no tenía ADN de guerra. Ya lo dije ya, porque se fueron corriendo, salieron huyendo. Pero luego Dios le dice a este varón de Dios, Gedeón, le dice, ya va, pero es que es mucho, vamos a probarlo. Vamos a probar para ver cuáles son los que tienen ADN de guerra y cuáles son los que tienen un ADN por ahí de esos malitos. Y es donde lo llevan las aguas. Y nótese que Dios le dice, el que beba el agua y se lleve la mano a la boca, observando el panorama, a ese me lo pones aparte. Pero el que se arrodille a beber agua directamente en el río, me lo pones aparte. Amados hermanos, ahí Dios estaba probando el ADN de los guerreros. Primero hizo el primer examen. Los que tengan miedo, se van. No pudieron ir a esa guerra, a ese valle. Luego los que se agacharon para beber agua, hermano, fue un número grande, a veces ni me acuerdo bien, pero sé que fueron más de 20,000 los miedosos y como 10,000 los que bebieron el agua directamente, y solamente 300 hicieron esto. Estaban bebiendo agua, pero a la vez estaban alerta de lo que se estaba moviendo, porque ellos sabían que estaban en una guerra y ellos no querían. Oye, Dios mío, es una revelación terrible, porque esta gente estaba mirando hacia allá, porque a pesar de que el agua es una necesidad del cuerpo, ¿cuánto necesitan agua para vivir? ¿Cuánto necesitan agua para subsistir? El que no bebe agua se muere. Pero ellos no estaban dejando que una necesidad física y fisiológica lo desenfocara de la visión. Ahí es donde yo digo que el hambre ha hecho sacar a la gente del país por la necesidad
necesidad de un zapato, por la necesidad de una comida, por la necesidad de dinero. No dejes que tu necesidad momentánea te desenfoque de la revelación que tú debes tener. Esta gente tenía sed. Hay que reconocer que tenían sed, pero tenían la visión puesta ¿dónde? En la guerra que estaban viviendo. A su nombre. Esto lo llevamos al ámbito de la revelación de hoy en Venezuela. Por eso es que cuando dijeron vámonos de Venezuela, ¡pum! 7 millones se fueron. 7. 2016, 17, 18 fueron el éxodo más grande del país. Se fue la mayoría. Luego de allí, Dios está probando en las aguas al resto del pueblo. Avivamiento. Gloria. Vamos a llevarlo a las aguas para ver. Dólar caro, comida escasa, gasolina escasa. Pero vamos a poner una prueba más fuerte. COVID, en medio de un bloqueo económico y bajo unas condiciones extremas. Ahí voy a probar los guerreros. Entonces, ahí están los que están enfocados en saciar su necesidad inmediata. Porque usted toma sed ahorita y al rato usted vuelve a tener sed. Es temporal. Es una necesidad fisiológica el beber agua, pero en medio de esa necesidad no nos podemos desenfocar. Por eso los que van quedando van siendo seleccionados a una parte. Los que están siendo seleccionados están calificando. Literalmente puedo ver a Dios o puedo imaginármelo como usted me quiere escuchar diciendo: estos sí tienen ADN para ir a la guerra. Estos que se agacharon, pónganmelo para allá, porque en la primera necesidad que tengan de comida, de agua, de zapatos, van a soltar el ministerio, van a soltar lo que yo le entregué, van a soltar lo que yo puse en sus manos. Por eso son 300 nada más los que van a la guerra. Y cuando llega y estamos aquí en el valle de Ezequiel, Dios lleva a Ezequiel. Wow, Dios mío, que no podía pasar del primer versículo. Dios lleva a profeta ya. Y Dios lo dirige a dónde está el ADN que Dios necesita. Porque no es cualquier hueso. Dios no va a agarrar cualquier hueso. Dios va a agarrar un hueso que tenga la característica de lo que Él necesita. Por eso, cuando sigo leyendo aquí la Biblia, dice, y lo hizo pasar en derredor. Le está diciendo, observa. Y aquí quedan muchísimos. Por eso es que Elías, cuando esté en medio del proceso, dice, solamente yo he quedado de todos los profetas de Israel. Y Dios le dice, no, Elías, lo que pasa es que tú no tienes la omnisciencia que yo tengo, porque quedan todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Hay gente que cree que son los únicos ministerios de avivamiento que Dios va a levantar. Y yo le vengo a decir algo: es un ejército en toda la nación que Dios va a levantar de avivamiento. Pastores en diferentes lugares, gente en diferentes lugares, en muchos lugares Dios va a levantar gente de guerra, gente de avivamiento. Yo tengo que soltar todo esto hoy, pastor, porque mañana no sigue el aniversario. Esto está para una segunda parte, pero voy a tratar de avanzar. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y me dijo, Señor Jehová. Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. A veces uno se pregunta, pero Dios podía profetizar él mismo. Dios podía profetizar, pero Dios siempre tiene un instrumento y tiene a alguien preparado para dar una palabra de avivamiento a un ejército. Siempre Dios levanta a alguien. Por eso la importancia del ministerio profético. Escuche bien, porque el que está hablando aquí no es cualquier persona. Está hablando un profeta de Dios que está en el Espíritu. Por eso es que hay mucha gente profetizando cosas y las cosas no se cumplen. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el que está hablando. Está hablando el profeta por su propia cuenta. Entonces la gente profetiza un avivamiento y no pasa nada. Vine porque hoy va a haber un avivamiento aquí y no pasa ningún avivamiento. ¿Por qué? Porque tiene que haber una alineación entre lo que está profetizando y lo que está diciendo Dios. Porque el día que un profeta habla de parte de Dios y dice va a haber un avivamiento va a ocurrir en ese lugar.
profetizo, declaro, establezco. Pero ¿bajo qué fundamento? Ese es como que usted vaya a sacar de un banco a un cheque de $1 millón, pero usted no tiene real en la cuenta. ¿Qué va a sacar de allí? Así es profetizar algo que Dios no ha dicho. Porque usted está profetizando de su propio corazón, de su entendimiento, está profetizando de sus propios deseos, incluyendo los buenos deseos. Yo tengo un deseo que aquel varón sea gran ministerio evangelístico. Profetizo gran ministerio, pero si Cristo no lo llamó, si Dios no ha dicho nada de él, si el hombre no tiene ese llamado, si Dios no le ha dicho nada a él, Dios no le ha revelado nada, entonces esa profecía sale danzando el hombre, rompe 3 sillas, ya se cree evangelista. Ya sale de ahí a comprar un pasaporte, una maleta, y salen a predicar porque alguien le profetizó, pero van sin el respaldo de Dios. Dios no dijo nada. Y cuando ese evangelista se consigue en el primer golpe que lleva un ministerio, va a decir: Dios mío, tú me hablaste. Y si Dios le pudiera hablar, lo que pasa es que no está conectado. Dios le diría: te habló el hombre, pero yo no te hablé. Yo no me comprometo con lo que yo no he dicho, pero con lo que él dice. Él está comprometido con lo que sale de su boca, su nombre. Ahora Dios está comprometido con estos huesos. Está comprometido con la gente de guerra. Está comprometido con los que avanzan, con los que pelean la batalla. Y usted dirá algo, porque a mí me llegan muchas cosas en la cabeza. Una de las cosas que yo me pregunto es: ¿por qué Dios dejó que se muriera? Diga conmigo: ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque uno diría: Dios no tenía poder para entregarle victoria y que no murieran esa gente y los huesos de ellos no quedaran allí. El Señor me llevaba hoy a una palabra en el libro de Job. Y cuando yo puedo entender a Job, que al final de sus días, él dice: te oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El final de Job es para Dios llevarlo a una revelación mayor de que Dios puede quitar, Dios puede derribar y Dios puede levantar a alguien con más poder, con más bendiciones y con más economía y con más finanzas, con más que todo. Job perdió los hijos, Job perdió, amados hermanos, la salud, perdió el dinero, perdió los camellos, perdió las ovejas. Pero ¿sabe qué decía Job? A mí me parece, cuando yo leo a Job, me parece que fue los huesos de Ezequiel que están hablando. Escuche bien por qué. Porque si esta gente le eran fiel a Dios, si eran guerreros, si eran ADN de guerra, ya va, no me den énfasis todavía. Si eran gente de guerra, si eran gente fiel, usted sabe todas las cualidades que le di a esta gente que están en el valle, que eran gente de guerra, gente fiel, gente que murieron de pie, gente que pelearon batalla. Pareciera que Dios los dejó morir cuando ellos fueron fieles, pero yo veo en el libro de Job que Job tiene una convicción tan grande en el Dios que le ha servido, que Dios dijo: si cayere al polvo de la tierra, del polvo de la tierra Jehová me levantará. Yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Dios mío, siento Dios. Hay algo fuerte de Dios aquí esta noche. Estos guerreros, amados hermanos, tuvieron que haber muerto creyendo en el Dios que lo podía levantar nuevamente. Lo que pasa es que esos huesos no podían hablar, pero si esos huesos usted le da la oportunidad, amados hermanos, de decirle: hueso seco, dame un texto bíblico, ese hueso se hubiese levantado y fuese dicho: yo sé que mi Redentor vive, y aunque caí en el polvo de la tierra, de aquí Jehová me levantará, de aquí Jehová me levantará, porque Dios levanta al caído, Dios no dejará al justo tendido en el polvo. Ni siquiera la muerte puede con alguien que no ha marcado para cosas grandes. Y hay profecía como esta: yo no dejaré que mi santo vea corrupción. Por eso es que Cristo, cuando habla de la muerte, dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón?
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dijo Cristo, que el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo dijo Jesucristo. Así que estos huesos que están aquí, hermanos, ellos, hay muchas promesas sobre ellos. Diga conmigo, hay promesas sobre los huesos de los guerreros. Hay promesas. Esos huesos están allí, como reclamando los textos bíblicos que hablan de resurrección, como los textos bíblicos que hablan de restauración, como los textos bíblicos que dicen que Jehová es Dios nuestro desde ahora y para siempre, y nos guiará más allá, aún más allá de la muerte. Y eso me hace acordar sin duda de los huesos de José. Usted se da cuenta de José, que esos huesos tenían una profecía sobre ellos. José se muere y Josué, antes de morir, le dice a los que están allí: mire, yo sé que después que yo me muera se va a levantar otro faraón, el cual los va a oprimir. Israel estará aquí mucho tiempo. Vea, fueron 430 o 400 años aproximadamente. Pero le voy a decir algo: cuando ese tiempo de liberación llegue, no dejen mis huesos aquí. ¿Sabe qué decía los huesos de José? Que esos huesos, el ADN decía que era de un hombre que había caminado con Dios, que era un hombre que había servido a Dios, que era un hombre que estaba marcado para cosas grandes de parte de Dios. Cuando Dios le muestra a José la luna, las estrellas, le dan la túnica y le dan todas esas revelaciones, no solamente le estaba marcando su destino, estaba marcando sus huesos también. Por eso es que el brujo, cuando va a un cementerio a sacar un hueso con una brujería, la tumba no puede ser de un cristiano. Los mismos demonios le dicen: esa no, agarra aquí. Y buscan un hueso de alguien que se murió en pecado. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre esos huesos. Pero sobre alguien que tiene el ADN de Cristo y del Espíritu en su vida, el diablo ni los huesos de él lo puede tocar. Por eso no lo puede tocar. No lo puede tocar alguien que crea, alguien que crea. Dígale que tiene a su lado: el diablo no puede tocar tus huesos, ni aún cuando te mueras. ¿Quiere más revelación de los huesos? Voy a seguir con los huesos. Cuando Cristo está en el madero, mira, tan vivo, aceleren la muerte, porque ya son las 6 y va uno a quebrarle las piernas y los huesos a los dos que están en la cruz. Y cuando llegan a Cristo, resulta que ya Cristo había muerto. Vean, estaba muerto, y aunque estaba muerto, Dios no dejó que tocaran sus huesos. Cuando el hombre llegó, dijo: no, ya está muerto. Le pullaron el costado, pero era para que se cumpliera la Biblia que decía que ninguno de sus huesos sería quebrantado, porque Dios cuida a sus huesos. Dios está pendiente de los huesos. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente, Dios está pendiente. Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente. A su nombre. Porque miren, si un brujo se atreve a sacar un hueso de un cristiano y lo lanza en una mesa de santería, de panería, esto lo hace lo de magia negra, ¿usted sabe qué le va a pasar? ¿Quién sabe? Cae endemoniado. Pastor, dígame eso en la Biblia. Los huesos de Eliseo. Los huesos de Eliseo tenían unción hasta para levantar un muerto. Con Timá se va a manifestar un demonio. Esos huesos están ungidos, esos huesos están llenos de presencia de Dios. Los huesos de Eliseo estaban tirados en un lugar, y cuando le lanzaron el muerto arriba, el muerto se levantó. ¿Por qué? Por los huesos, por los huesos. Los huesos decían ADN de gloria, ADN de avivamiento, ADN de unción, ADN de presencia. Dios mío, si en el valle de los huesos seco acá. Ahora viene un proceso de recomposición. Yo le hablé cómo se va degradando todo. Primero la piel, después la carne, después los tendones, y de último los huesos quedan secos. Ahora, para Dios regenerar, Dios empieza de menos a más, porque así es el carácter de Dios.
Y cuando estaba orando allí le pedía más revelación a Dios. Yo nunca me canso de las revelaciones. Aunque tenga revelación, yo le pido más a Dios. Y el Señor me hablaba que así como fue degenerativa la descomposición, el levantamiento también es progresivo. Y el Señor me llevaba a la parte económica. Gente que perdió primero el trabajo, después perdió el carro, después las finanzas. Y Venezuela se vino poco a poco destruyendo. Y la economía de cada uno de ustedes, usted sabe que usted fue perdiendo poco a poco. Perdió el teléfono, perdió el trabajo, perdió el carro, perdió las comodidades, perdió la tarjeta de crédito. Después usted perdió el poder adquisitivo y fue perdiendo hasta que llega un momento cuando Dios empieza a restaurar. Poco a poco también Dios te va a dar, porque así como el tendón se perdió, vino también el tendón. Es donde yo veo que hay gente que en este nuevo avivamiento de Venezuela, el carro que perdió se le va a volver a entregar, la casa que perdió se le va a volver a entregar, el carro que perdió se le va a volver a restaurar. Lo que tenía te será restaurado, lo que perdiste en el proceso te será entregado nuevamente. Ahí viene la restauración. Ahora voy acá al versículo 6. Dice aquí: y pondré tendones sobre vosotros. Y la palabra tendón es la palabra para la función de lo que es la movilidad. Pero hay algo importante en los huesos que Dios no me deja. Usted sabe la importancia del hueso en el cuerpo humano. Es que si usted le quita los huesos, usted se desploma y queda en una pelota de carne. Y usted sin hueso, usted no va para ninguna parte. La gente que nace sin un hueso, esa pierna le queda así, vean. Así que el hueso es tan importante, porque el hueso es el que hace que el cuerpo se mantenga rígido. 206 huesos tiene el ser humano cuando nace. Y luego de allí hay unos que se fusionan y quedan un poco menos. Así que esos huesos vienen para dar estructura. Los huesos están para mantener erguido al cuerpo. Ahora, cuando yo veo mucha gente, y yo puedo entender que el cuerpo de Cristo necesita huesos para poder funcionar correctamente. Y usted sabe lo valioso de un hueso. Pregúntele a alguien que ha tenido un accidente de moto, que se fracturó un hueso. Pregúntele a alguien que lo operaron. Lo que pasa es que nosotros, hermano, no tenemos la visión de qué tan importante un hueso hasta que el hueso es afectado. Usted ahorita, usted ni sabe cómo se llama su hueso. Si usted le pregunta, mire, ¿cuántos huesos tú tienes? ¿Cómo están tus huesos? ¿Usted le ha preguntado a alguien cómo están sus huesos? ¿O alguien le ha preguntado a usted? Nadie le presta atención a los huesos. Y los huesos están ahí. Diga conmigo, están ahí. Pero ¿quién le presta atención a los huesos? La gente se preocupa por el cabello, la gente se preocupa por la apariencia física, la gente se preocupa por cualquier órgano. Pero cuando se habla de hueso, la única manera de que usted se le preste atención a un hueso es cuando hay un accidente, es cuando hay un trauma, hay una ruptura de un hueso. Entonces toda la atención del cuerpo está en el hueso. Por eso es que Pablo, cuando habla de los miembros, dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y cuando un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo recibe honra también. Lo que pasa es que hay huesos que son ignorados y no están ahí. La gente no sabe que están ahí, pero ahí están haciendo una función. Son el tipo de huesos que están sirviendo, están calladitos, pero están allí. Nadie le aplaude, nadie le toma una foto, nadie pregunta por ellos, pero están ahí, están ahí, están ahí, están haciendo el trabajo, están orando, están sirviendo, están limpiando los baños, están limpiando la silla, están sirviendo el agua, están sirviendo todo. Y esos huesos están ahí. Esos huesos que nadie lo toma en cuenta. Porque la gente enfoca la mirada donde el predicador viene, huele a todo. ¿Y qué pasa con los huesos que no se ven, que están por allí calladitos? Ahora, cuando un hueso sufre una fractura, ahí usted se va a dar cuenta del valor de un hueso. Por eso usted tiene que valorar a sus hermanos.
Usted tiene que valorar al que usted tiene a su lado, a valorar a su esposa. Porque cuando Dios va a tomar, amados hermanos, a Eva, saca una costilla. ¿Qué trae una costilla? Una costilla trae un hueso. Y usted anda tranquilo. Y porque una costilla no es nada, hasta que le dan un golpe por una costilla. ¡Ay! ¡Ah, duele! Porque esa costilla está protegiendo. Todas las costillas están allí para proteger los órganos vitales del cuerpo. ¿Por qué la gente no tiene costilla en las piernas? Porque alguien le mocha con una pierna y sigue viviendo. ¿Por qué no trae costilla en los brazos? Cuando usted le mocha con un brazo, usted sigue viviendo. Pero cuando usted le toca en el corazón, usted se puede morir. Y las costillas están recubriendo el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones, todos los órganos vitales. ¿Qué son órganos vitales? Hay órganos que no son vitales, que son órganos que el ser humano puede vivir sin ellos o sin uno de ellos. Pero órganos vitales es que sin ellos no puede vivir. Así que si tú sabes valorar un hueso, valora el de tu esposa, porque sin ella tu ministerio nunca sería el mismo. Ella está ahí para proteger los órganos vitales de ese ministerio, los órganos vitales de esa familia, los órganos vitales de sus hijos, los órganos vitales. Dios mío, se espero. Dios bendiga a las mujeres, Dios bendiga esa tortilla, Dios bendiga a la tortilla, Dios bendiga a las mujeres, Dios bendiga a las mujeres, la costilla que cuida los órganos vitales. Yo quiero entrar en los huesos, pero Dios no me deja. Hoy es la noche de los huesos. Amados hermanos, qué tan importante son un escudo alrededor de tu corazón. Por eso es que cuando hablan de la mujer virtuosa, dicen que el corazón de su marido en ella está confiado. ¿Qué te parece? La mujer virtuosa es como una protectora. Y quizás ustedes mujeres nunca se habían visto. No, que Dios saca una costilla y la dan. Pero qué clase de costilla, qué clase de protección es la mujer para el hombre y para el cuerpo. Y yo me metí en algo un poquito más profundo. No sé si voy a ofender unos cuantos aquí, pero yo como pastor, yo siento más apoyo en las mujeres que en los hombres de mi congregación. ¿Se fueron? No se ofenda. Escuche esto. El 70% de las mujeres son los que pertenecen a una iglesia y el 30% es hombre. Quiere decir que las mujeres son mayoría en una congregación. Dios bendiga a las mujeres. Y el trabajo en la obra. Yo sé que el hombre es proveedor, yo sé que el hombre es el que trabaja, pero yo estoy hablando del trabajo ministerial pastoral. Cuando se trata de cuánto hay disponible para hacer un trabajo, la mayoría son mujeres que siempre pueden, siempre están aquí. Pastor, ¿a usted le pasa igual? Eso es algo en todas partes igual. Porque el hombre trabaja en la calle y cuando llega a su casa quiere descansar. La mujer no, la mujer trabaja en la calle y cuando llega, ¿qué más hay que hacer? A su nombre. Y yo soy hombre. Yo estoy hablando de los hombres, yo soy hombre también. Así que ese palo para mí también. A su nombre, gloria. Miren que los hombres lo aplauden. Las mujeres sí dan gloria a Dios, pero no le dan gloria a Dios a las mujeres. A su nombre. Vuelvo acá a los huesos del valle de Ezequiel. Tendones para tener movilidad. Y los tendones y los ligamentos hacen que se unan hueso con huesos. Por eso la importancia de los tendones en el cuerpo. Hay gente que tiene la función de ser tendón, que es el que pone a hablar con aquel. No se habla, yo voy a hacer que se hable. Reconcíliense, pídase perdón. Vamos a unirnos al pastor, vamos a mantener a los equipos unidos. Pero el que no es tendón va a querer que los huesos se separen. Tenga cuidado con esa gente que quiere separar los huesos. Hay huesos que tienen que estar unidos porque usted tiene que ir en el lugar donde usted le toca. Usted no ve un hueso de la mano puesto por allá abajo en el pie. Eso sería un fenómeno. El cuerpo de Cristo no es fenómeno.
Ahí cada uno tiene que tener la función a donde fue asignado. Quédate donde Dios te puso, porque ahí donde tú estás, ahí es el camino correcto, es el lugar correcto, ahí es su nombre. Aquí las mujeres no van a aplaudir mucho en este, porque si yo saco la costilla y me la quiero poner en la cabeza, ¿usted ha visto a alguien con una costilla en la cabeza? No lo ha visto, ¿verdad que sí? Y yo he visto casos graves, donde la mujer quiere ser la cabeza en la casa, quiere ser la cabeza en la iglesia y en el ministerio. Y eso significa que no está cumpliendo la función que Dios le ha puesto. Cada uno tiene que estar en el lugar donde Dios lo puso. Si Dios te puso como cabeza, hombre, entonces tú eres cabeza. Y si a ti te puso como costilla, es como costilla, protegiendo los órganos vitales para que la cabeza pueda funcionar bien. A su nombre, a su nombre, a su nombre, gloria. Ay, Dios mío, se fueron las mujeres. Se fueron. Tendones. Ahora continúa aquí. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Cuando está hablando de carne aquí, no está hablando de los carnales, está hablando de músculo. Que el músculo es lo que le da la fuerza al cuerpo. El hueso lo mantiene rígido, lo mantiene de pies y le da movilidad. Los tendones le dan la capacidad de estar unidos y articular los huesos y de mover los huesos. Yo puedo tener los huesos de la mano y si los tendones no funcionan, yo no puedo hacer movimiento. Por eso cada órgano es vital en el cuerpo de Cristo. Así que cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la fuerza. Y esto sin duda tiene que ver con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Porque la Biblia me dice a mí que los jóvenes son la fuerza. Y cuando los jóvenes no trabajan en la obra de Dios, se pierde una fuerza importante en el trabajo de la obra de Dios. Escucha, joven, que siempre tiene excusa, que está ocupado, está metido en las redes, siempre tienes excusa. Es necesario que te unas al cuerpo de Cristo, porque son los que menos vemos trabajando en la obra de Dios, son los jóvenes. A los jóvenes les gusta danzar, les gusta cantar, les gusta brincar, pero no les gusta evangelizar, no les gusta orar, no les gusta ayudar, no les gusta vigilar. A su nombre, a su nombre. Ay, Dios mío, se fueron. Vamos a ensayar danza. Ensaya 4 horas de danza, pero pongan horas, a veces para 4 horas. Dios mío, se fueron. Pongan ahora 1 vez y para. Pongan ahora 4 horas para que usted vea. A su nombre. No, Dios mío, esto está agarrando otra candela aquí. Voy a seguir, que esto está bueno. Y dice acá: y os cubriré de piel. ¿Sabe qué significa piel? La cobertura. ¿Usted sabe cuántos cadáveres andan por allí sin piel? ¿Sabe? Una persona sin piel está propenso a que los agentes del ambiente, de la atmósfera, infecten ese cuerpo. Hay gente que sufre quemaduras de 1º, 2º, 3er grado en diferentes partes del cuerpo y no se muere. Pero después que lo internan, usted ve que al mes se muere. Y se mueren por una infección generalizada, porque la piel no está y los agentes externos empiezan a infectar ese cuerpo y lo infectan hasta que la persona muere de una infección severa. No lo mató la candela, no lo mató el incendio, pero lo matan las bacterias. Usted sabe cuántas bacterias hay sobre aquellos hombres, ministerios que no tienen cobertura. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y quiere trabajar independiente a su pastor. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted camina con piel cuando usted tiene la cobertura de su pastor, cuando usted se sujeta a su pastor, cuando usted obedece a su pastor, cuando usted tiene un concilio, cuando usted pertenece a alguien, cuando usted tiene a quien entregarle cuenta, cuando usted sabe a quién rendirle cuenta. Ah, no se fueron. Lo que pasa, pastor, es que cuando yo hablé de un ejército de avivamiento, la gente empezó a hablar en lengua, eso es conmigo. Pero un ejército, para poder estar preparado para ser usado por Dios, tiene que pasar por una restauración.
¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí en Ezequiel? Los voy a llevar allá. Van a pelear aún hasta la muerte. Yo tengo el control, porque después de la muerte yo lo levanto. Y Dios lo empieza a levantar a uno por uno. Y es donde empezamos a tener todas estas revelaciones que aparecen aquí en la palabra. Y pondré pues, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, que vino un sacudimiento de tierra. Y dice aquí que vino un gran temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Dios permitió un sacudimiento de tierra para que cada uno de ellos se viniera uniendo. Usted sabe qué está pasando ahora mismo, que a veces Dios habla de unidad y Dios habla de unidad. Y Dios dice a los pastores que se unan. Y únanse, pastores. Lo que pasa es que la religiosidad es más grande que el propósito general. Y es donde vemos las divisiones que hay hoy dentro de las iglesias. Que el que es libre no quiere tratar al conservador. Que el conservador no quiere saludar al liberal. Que el libre no quiere juntarse con aquel. Que el que bautiza no quiere hablar con el pentecostal. Amados hermanos, para un avivamiento tiene que haber unidad. Tiene que haber unidad, tiene que haber unidad, tiene que haber unidad. Y somos una iglesia conservadora también. Pero yo no tengo ningún problema con mis hermanos que tienen iglesias de otras denominaciones. Porque si fuera así, yo me estoy cerrando más de la mitad de las puertas de los lugares donde Dios me lleva a predicar. Porque hay muchos paradigmas mentales. Porque la gente se lo agarra para un criterio propio. Y Dios está mandando una unidad. Y le voy a decir cuál es la gran responsabilidad que tenemos hoy. Es una responsabilidad, mis amados hermanos, de generación. La generación de este tiempo. Yo les voy a hacer un recuento. Hace años atrás, en los años 80, finalizando los 80, 16 años, 18 por allí, y principios de los 90, los pastores que están aquí, que tienen más tiempo que yo, van a certificar lo que yo estoy hablando. Dios mandó gente como Cookie Padilla, mandó gente como Jorge Raki, mandó gente como Gigi Ávila. Y la palabra para todos los pastores en Venezuela era que se uniera, porque iba a venir algo fuerte a Venezuela. Los pastores escucharon esas palabras. ¿Sabe qué pasó? Como que le dijeron divídanse. Se dividieron más. Los concilios se separaron. Había divisiones. Se dividía una iglesia, se dividieron concilios. La gente no se trataba, se hicieron enemigos. Donde había uno, los otros se iban. Llegaba un pastor y si pasaba a alguien al altar que era de una iglesia libre, recogía toda su gente y se iba. Hermano, esto está hablando de una división. Como aquella generación no atendió la voz de Dios, entonces Venezuela cayó en el proceso donde se metió Venezuela. Eso no es culpa de esta generación, es culpa de la generación pasada. Ahora, ¿qué compete a nuestra vida? Que esta generación no repita la misma historia que repitieron aquellos. Nosotros no vamos a repetir la misma historia. Nosotros nos vamos a unir. Nosotros nos vamos a unir. Nosotros nos vamos a unir. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. ¿Cuántos viven aquí? Y estuvieron sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Porque es algo profético. Un ejército grande en extremo. De un hueso que cuando se le hizo un estudio de ADN arrojó que pertenecía a un ejército de guerreros. Fue que Dios dijo: de estos mismos que cayeron, de estos mismos voy a levantar. Por eso cuando hablamos de avivamiento, no espere que venga Juan Carlos Vargas a ponerle la mano. Es de aquí que Dios quiere levantar hombres de avivamiento, de aquí de Venezuela. No espere que venga alguien de afuera a traer un avivamiento a la nación. Dios quiere usar los huesos que pelearon la batalla en Venezuela. Dios quiere usar los huesos que cayeron de pie aquí. Dios quiere
avivamiento. Por eso Dios hoy está llamando un ejército preparado para la guerra.